¿Qué tal? Saludos, señoras y señores, bienvenidos a este espacio aquí en 101 Televisión Cádiz, en el programa Avanza. Semanalmente les proponemos varias entrevistas que creo que van a ser interesantes sin lugar a dudas, sobre todo de personas que han apostado por proyectos que creo que son muy interesantes, innovadores, personas que de alguna forma quieren reinventarse. Y es el caso de la persona que ahora vamos a entrevistar y vamos a presentarle de una forma muy sencilla y lo van a comprender. ¿Cuánto sabes de tus padres? ¿Conocen tus hijos la historia de sus abuelos, los nombres de los bisabuelos, sus profesiones? Las prisas, el estrés diario, las obligaciones nos distraen tanto que olvidamos a veces los recuerdos más íntimos de nuestros mayores. Eso es lo que aparece en la página web del Árbol del Recuerdo, que es el proyecto que nos presenta hoy Óscar Fernández, que está ya con nosotros. Óscar, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias, buenos días. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué es el Árbol del Recuerdo, Óscar? Pues el Árbol del Recuerdo es ni más ni menos que aquellas batallitas que nos contaban nuestros padres, nuestros abuelos. Sí. ¿Vale? Entonces es una manera de dejarlo guardado, porque con el tiempo, con los estrés, con el trabajo y con la vida en sí mismo, se nos va olvidando, y hoy en día creo que se está olvidando lo que es la base. Utilizamos mucho inteligencia artificial para recordar cosas, pero al final, si lo tenemos delante nuestra, podemos aprovechar para grabarlos y tenerlos ahí. Es nuestro legado, ni más ni menos. Porque si no se pierde, evidentemente, claro. Las personas que ya con una avanzada edad fallecen y esos recuerdos digamos que se diluyen en el tiempo, ¿no? Y desaparecen. Exactamente, o viene el Alzheimer, por desgracia, Sí. que tiene esa enfermedad tan mala y se va perdiendo todo. Y pues estamos a tiempo de tenerlo guardado. Esto es, cuantos más años tienes, más valor tiene ese reportaje que tú lo haces a tu familia. Es un homenaje que le haces. Ahora hablaremos del Árbol del Recuerdo y hablaremos de este proyecto que creo que es muy interesante, como digo, pero vamos a ver un poco tu trayectoria, de dónde vienes, quién es Óscar Fernández y un poco la trayectoria que te ha llevado hasta este punto. Hablaremos ahora del Árbol del Recuerdo, pero hoy conocemos a Óscar Fernández. Adelante. Pues nada, a ver, yo vengo del mundo de diseño gráfico, estuve trabajando en el periódico cuando estábamos en la calle Oso, allí Sí, el periódico del Guadalete, ¿no? El Guadalete. Exacto, sí. Ya pasamos hoy en día al Viva, sí que, bueno, saludo a los compañeros. Y pues nada, ya circunstancias pues nos fuimos cambiando de empleo, pero siempre he tenido ese gusanillo del diseño y me metí en fotografía y empecé con la historia esta del COVID a buscar hacer entrevistas, porque sí, veía mucha gente haciendo el tonto para divertirnos y demás, pero luego no veía yo una entrevista buena como teníamos antes con Jesús Quintero, como yo digo. Sí. Y buscaba lo que es humanizar a la persona, o sea, una entrevista sencilla, que simplemente que viéramos que somos todos iguales dentro de lo que cabe. Y hacíamos preguntas más serias y otro que hace la tortilla con cebolla sin cebolla, o sea, en ese plan, ¿no? Era en plan divertido. Y a partir de ese momento contactaste con mucha gente de Jerez y de otros puntos de la provincia. Exactamente. Para hacer ese tipo de entrevistas. Nombres propios como por ejemplo, estamos viendo algunos aquí, nombres propios como por ejemplo Laura. Laura también, estaba, bueno, ahí está Lola Rueda. Conseguía a Pedro Pacheco, Luis Lara, en fin, hay mucha gente que ahora mismo la verdad es que por memoria lo ves, ya me está fallando la memoria también, pues la verdad es que todos tienen muchas cosas que contar y he aprendido un montón, me han enseñado muchas cosas y somos más parecidos de lo que pensamos, la verdad que sí. Muy bien, la verdad. La idea es un poco que cuenten su vida, ¿no? Su historia y también sus anécdotas. Exactamente, la idea es que cuenten todas pues como me está haciendo a mí ahora mismo, más o Sí, menos, de dónde venimos, básicamente. qué es lo que estamos haciendo, y luego ya empezamos con preguntas más básicas. Oye, ¿de la música te gusta? ¿Qué tipo de música? ¿Qué película me recomiendas? ¿Qué libro? Y cositas así. Oye, ¿te gusta hacer deporte, los animales? Entonces vas conociendo más a la persona y acabamos humanizándolo. Y la verdad es que ha gustado, me sorprendió bastante porque es algo muy sencillo que cualquiera, bueno, ahí está, lo único es eso, hay que moverse bastante bien. Sí, estamos viendo gente muy conocida, hemos visto a Javier hace un rato, ahora a Juan Ángel, también a Luis. A Luis, bodega Luis Pérez. Sí, correcto, la verdad es que un ramillete muy... Nada más que hacer la entrevista allí en la bodega Luis Pérez ya merece la pena. Totalmente. Y este proyecto te brindó muchas satisfacciones, ¿no? Sí, a nivel personal, económico nada, pero a nivel personal mucho, y conocer a gente y abrir puertas
y aprender, porque al fin y al cabo esto es aprendizaje, pues yo venía de fotografía principalmente y aquí a partir de aquí empecé a edición de vídeo. Y la verdad es que muy bien, la verdad es que muy contento, y ahora es donde he pegado el paso siguiente, que es el árbol del recuerdo, que aquí ya no es a cara al público, sino es cara a la familia, es algo privado, íntimo. O sea, aquí yo no voy a mostrar nada. Aquí es donde grabamos la primera que he hecho, es Cristóbal, una persona de 93 años, que ya afirmaba yo llegar a esa edad con lo bien que está él, y cuenta su historia de todo, y te lo cuenta de una manera, se emociona, lo vive, y es un aprendizaje puro. O sea, cada entrevista que puedo hacer es una satisfacción para mí, directamente. Yo lo recomiendo a todo el mundo que quiera hacer reportajes a sus padres, que lo tenga, porque esto, ya te digo, esto es como la fotografía antigua. No tiene una fotografía que está rota, rajada, pero es de un familiar, aunque esté así, a ti te gusta. Pues el vídeo le pasa lo mismo. Empiezo pues con la grabación del día, por los periódicos del día, para que X años se vea cómo estaba ese día en ese momento. Y a partir de ese momento ya hablas con la persona, ahondas un poco en su historia, en sus recuerdos, evidentemente. Sí. ¿Todo a través de preguntas-respuestas o dejas que la persona...? No, yo le doy las preguntas base y ya le dejo hablando. Se lo dejo hablando que la entrevista es en su casa. O sea, él tiene que estar lo más cómodo posible para que hable lo que quiera. Aquí no hay límite de tiempo. Es un producto que contrata y perfectamente él puede hablar de lo que quiera. Yo lo voy guiando porque muchas veces, pues lo típico, ¿no? Empiezan a mezclar una con otra y ya nos perdemos. Pues poco a poco iba contando. Y la última pregunta es, bueno, ¿qué le contarías a tu futuro legado que venga por detrás? Y siempre dejan un mensajito ahí muy gracioso, se emocionan, muchas cosas. Estamos viendo también imágenes de fotografías antiguas. También recopilamos fotografías, efectivamente, para que quede ahí puesto. Y algún vídeo si hay, ¿no? Porque puede haber que algún vídeo VHS... Si hay algún vídeo, si ya la familia quiere añadir algo, pues efectivamente lo vamos añadiendo. Esto es todo hablarlo con la familia, porque te digo, esto es un regalo de la familia para la familia, ni más ni menos. O sea, la idea es que quien te contrata es la familia realmente, no la persona. Efectivamente. Yo quiero tener el recuerdo de mi padre, de mi abuelo, que tiene ya una edad determinada, y antes de que se pierdan esos recuerdos, pues quiero guardarlos para tenerlos en un futuro, ¿no? Para que no se... Efectivamente, regalos de la familia para la familia. O sea, no lo compra el entrevistado, sino lo compra la familia y se queda ahí guardado. Yo lo recomiendo que le haga siempre un par de copias o 3 de los pendrive, porque no dejan de fallar como todo lo electrónico, pero... Claro. Y que lo disfrute. Y lo disfrute porque en esta última entrevista, por ejemplo, han descubierto cosas que no conocían. Porque se ponen a hablar, se sienten cómodos y van contando sus batallitas, ni más ni menos. Y la verdad es que... ¿Y están presentes la familia mientras que hace la entrevista o no? A veces pueden estar. O sea, en esta entrevista estuvo una de las hijas. Sí. No participó en nada, sino yo directamente, y sí puede estar, o sea, no hay ningún tipo de problema, a no ser que le pongan nervioso, entonces ya tenemos que quitarlo, pero no, en este caso estuvo la hermana. ¿También participa la familia o no? ¿O puede participar la familia en la grabación? Puede participar la familia si lo pide, si podemos coger a los hijos y cogerlos individualmente y hacerle una entrevista para que hable qué es lo que piensa que es de su padre. O sea, eso está todo, eso antes de la grabación se habla con la familia cómo quiere hacerlo, hay varias opciones. Sí. En función de la opción que quieras, pues ya hacemos la manera sencilla, que sería esta, o coger a los familiares y grabándolo. Ya sea si estamos en distancia, si están en persona, a nivel personal. ¿Y todo eso después se une en una narración que dura aproximadamente cuánto tiempo? No tiene tiempo. No tiene tiempo. Aquí no jugamos con el tiempo es el que se nos va a nosotros, ni más ni menos. No, muchas veces, claro, como suele ocurrir en televisión y en el cine también, se graba como 5 o 6 veces más de lo que después se emite, por lógica también, porque se filtra un poco toda la información, y el producto que se envía o el producto que vemos en la televisión o en el cine no es el que se grabó en un principio, sino... Pero bueno, también es importante a lo mejor tener el bruto de todo, ¿no? Exactamente, para que hagas una idea. Aunque hay equivocaciones, pero siempre eso al final, al cabo de los años, se valora, ¿no? Mucho. Sí, yo en este caso he grabado 83 gigas con las dos cámaras, pues sí. Que ha quedado al final en 36, uniendo las dos cámaras distintas y demás. Y si te digo que no he quitado nada, es que no considero que haya que quitar nada. Él quiere contarlo, es su vida, pues que lo cuente, que se sienta libre de hacerlo. De una manera de ser libre y de contarlo. Y la verdad es que a mí me ha encantado. Mira que me he hartado de verlo, porque a la hora de editarlo tiene su trabajo.
La grabación se hace en un lugar conocido por él, o sea, en su casa. Lo para que se sienta normal, cómodo, si ¿no? se puede, que sea en su casa, que se Para que sienta sienta cómodo, cómodo. claro. Esa es la comodidad. Entonces, cuando tú estás cómodo en tu casa, pues no hay ningún problema. Aquí Sí, hasta- aquí todos lo vemos, por ejemplo, que está en su butaca En su preferida, sentado, tranquilo, sí. con la foto de la, no sé si de la nieta o de la hija cerca. Y con lo Sí, cual sí, se siente- con normalidad, nada de buscar. Sí. De hecho, hasta la perrita aparece por ahí Ah, en bien. un rato de la grabación y demás. O sea, que no. Que esté cómodo. O sea, la cuestión es para que hable tienes que estar cómodo. Si vas a estar tenso y demás, pues cuesta más trabajo sacarte las palabras. Debe ser un momento un poco difícil, ¿no? Cuando al final del todo le dices, háblales cuando ya tú no estés y lánzales un mensaje a la familia, sabiendo que ese mensaje lo van a ver dentro de, no sé, X años, cuando esa persona ya no esté con nosotros. Debe ser un momento un poco... Es la pregunta más difícil, sin duda. Es la pregunta que además no sabe muchas veces por dónde nos va a coger. Tampoco sabría yo, si me lo preguntas a mí. Al final eso, que tengan mucha salud, que vivan mucho y ya está. Pero él no, sin embargo, dice otra cosa distinta, muy bonita. Sí, El tema de las guerras y demás, ¿vale? Que como es privado no lo voy a contar, pero... sí, sí. Y claro, ellos vienen de Claro. la guerra. Y de ¿vale? la posguerra, que quizás también Es que, situación... es que al final se nos olvida la base y ahí ellos tienen toda la base. Claro. Yo creo que ahora en este momento que estamos haciendo un poco perdidillos, deberíamos de tener la base clara. Que se puede mejorar, por supuesto que sí, pero tener una base. Y que no se repitan las cosas que ya han pasado y son malas, como yo digo. Que se nos Por olvida, ejemplo, ¿no? si me tuvieras delante a Cristóbal o a cualquier persona que en ese momento quiera hacer el árbol del recuerdo, Sí. ¿qué preguntas, por ejemplo, le harías? A ver, ¿qué recuerdas? Principalmente empiezo preguntando qué recuerdas de tu abuelo. Primero empiezo abuelo. De tu abuelo, si se recuerda. Hay algunos que lo recuerdan, pues, y empiezan a contarte, pues mi abuelo era tal, tal. Principalmente se acuerdan más de los padres. Evidentemente, pero claro, bueno, sí. Pero claro, y- hablamos ya de los que si lo ves los empiezo hijos- desde lo más atrás posible hasta Claro, claro, actualmente, claro, hasta claro. la boda. O sea, con eso te lo digo todo, te cuento todo, me cuenta todo. Me cuenta una anécdota, ¿vale? Lo voy a contar, no creo Sí, que, sí. que me vaya a fusilar, pero bueno. Que con 7 años los padres pues, tenían una granja de pavos Sí. y le dio un bastón y que fuera a dar un paseo a los pavos. Ah. Ellos pensaban que los pavos no volaran y cuando se fue arriba los pavos salieron volando, se llevaron toda la noche buscando los pavos. Qué bueno. Y ese bastón lo sigue manteniendo como si fuera oro. Es como dice él, dice, soy yo. Claro, Lo es hizo hacer. O sea, que- estamos hablando de años. claro, después eso lo ve un nieto, 2, 3 generaciones después, y lo ve y digamos que alucina un poco, ¿no? En colores, como exactamente. diciendo, pero ¿qué me están contando? ¿Este es mi abuelo realmente o mi bisabuelo? Efectivamente. Y los pavos no, pero los pavos no nacen en Carrefour, ¿no? Claro. En la tienda de o sea, es curioso, ¿no? Que, Es una entrevista, como yo digo, para humanizar a la persona. Sí. Ahora que tenemos la inteligencia artificial y es capaz de darle vida a las personas que han fallecido, le falta el alma. Ellos Sí. no, esta grabación te da el alma, se ve cómo se emociona, cómo hablan, cómo lo viven, cómo están recordándolo. Y es muy bonito. dónde nacieron, por ejemplo, cómo fue Exactamente. su infancia, que si recuerdan algún tipo de anécdota de cuando estudiaban o del colegio, Efectivamente, de sus del colegio. padres. Le contaba que el colegio, el profesor llegaba allí, le decía una frase y luego se iba de borrachera. Y no lo puedo ver, o sea, que imagínate qué colegio tuvieron. Sin embargo, hoy en día es impensable. No, totalmente. No, es que si pones en perspectiva todo lo que hemos Exacto. pasado, sería prácticamente imposible, ¿no? Porque evidentemente la situación entonces no es la de No, ahora y ahora... impensable, vamos. Ahora tenemos, digamos que la piel muy fina para determinadas cosas y en ese momento, evidentemente, los tiempos eran otros, ¿no? Difícil, habla de la posguerra, habla de, en fin, de su padre que hacía pan, el panadero, y fue a Algeciras, a un dentista, y le llevó una telera de pan, y le dio la dentadura que le duró 40 años por esa dentadura de pan, el padre gritando, ese dentista subiendo arriba diciendo, tengo pan, tengo pan. Ostras, hoy en día el pan lo tenemos ahí, bueno, pan, Sí, eso es claro, el pan. sí, el pan, bueno, hasta la leche, ¿no? El lechero que venía antiguamente a las casas, ¿no? Eso ya no se acuerda la gente. Efectivamente. Yo tampoco me acuerdo, pero pero sí. Bueno, Pero sí que me en el acuerdo colegio me acuerdo yo que nos traían por mis bolsitas de padres, ¿no? leche. por ahí. Sí, pero por mis padres sí me acuerdo que evidentemente el lechero iba a las casas de la gente a vender la leche, ¿no? Sí. O incluso en los pueblos se ve el agua también, cuando no había agua corriente. Sí, O sea que efectivamente. Ha cambiado eso mucho todo. Ha cambiado mucho, pero claro, ese tipo de anécdotas que a nosotros nos suenan porque nos lo han contado, imagínate nuestros nietos cuando vean pues a este abuelo o su bisabuelo hablar
de cómo se llevaba la leche, por ejemplo, a las casas, ¿no? Y que cómo te dejaban la leche en la puerta de la casa y tú la cogías, pero leche recién ordeñada, ojo, cuidado, nada de leche pasteurizada, sino leche recién ordeñada que después tenías que hervir en un cazo grande, y una vez que hervías es cuando te podías tomar la leche, antes no, evidentemente, por todo lo que ello suponía, ¿no? Esa historia nos es un poquito ajena a nosotros, imagínate a nuestros nietos, ¿no? Pues cuando claro, la escuchen, ¿no? Esos nietos cuando lo vean pues se emocionarán, dirán, bueno, este es mi abuelo, mi bisabuelo, no sé, tatarabuelo, por ponerle un ejemplo. Y esto se hacía antes, pero hoy en día es impensable, hoy en día hay un botoncito, ya tengo ahí Claro. el repam. O por ejemplo, ¿recuerdas el nacimiento de tu hijo? ¿No? También se pregunta esa pregunta, ¿cómo fue el nacimiento de tus hijos? Sí. Pues en este caso son tus hijos, ellos tenían más hijos que nosotros hoy en día. Pues evidentemente, ¿no? Bueno, pero bueno, cuando nació, en qué hospital, Todo lo que puedas recordar, y todo, si tienes alguna fotografía que pueda acompañar al reportaje, pues mejor, que es la parte más difícil de cazar, la fotografía con... Esa es otra. O sea que tú cuando llegas, lo primero que haces es buscar fotografías antiguas, o que haces que la familia la busque, porque Claro, puede tener el padre, la hija, el otro hijo, el tío tiene fotografías antiguas, todo eso hay que hacer una recopilación de ellas, algunas en muy mal estado. Claro. Por lo cual tienes que... A ver, aquí vamos aprendiendo, como yo digo, aquí esta es la primera entrevista, la segunda que es lo que haré, pues directamente le diré al familiar, mira, te voy a preguntar por esto. ¿Al padre o tu madre le gustaría que le preguntara algo en particular? Entonces ya voy más a tiro hecho, digo, mira, vamos a ir apuntando las cosas interesantes para buscar luego las fotografías. Pues muchas veces pues se puede tardar más en buscar esa fotografía, que a lo mejor me da una fotografía que no tiene nada que ver con lo que está contando, claro. Entonces intentamos cazarlo más o menos bien. Trabajito, es un trabajo bastante como difícil, digo, es un documental. Sí, no, está claro, pero que te digo que hay a lo mejor fotografías o vídeos que están en mal estado, por lógica también, porque lo tenemos ahí guardado en el armario y hay que recuperarlo, ¿no? Exactamente, ahí me quedé yo un poquito en duda, si la recuperaba o la dejaba como estaba. Al final he dejado como estaba. Si está muy mal, evidentemente intento arreglarla. Pero prefiero dejarla porque es la historia, es la fotografía ya que tiene su edad. Entonces, ¿eres partidario de una foto en blanco y negro convertirla en color para eso, no? No me gusta. No. Mira que yo no soy de blanco y negro, no me gusta la fotografía en blanco y negro, pero cada cosa para lo que es. Si estamos hablando de fotografías de antes y eran blanco y negro, respetemos el blanco y negro de antes. Además le da más dramatismo. Y además, como yo digo, las fotografías de antes, sobre todo las de retrato, parecen que todos eran actores de Hollywood, ¿no? Era algo muy... Era foto de estudio, realmente, ¿no? Yo la foto que tengo de pequeño era de un estudio, estaba aquí en el centro de Jerez, te ponías allí, tal, con un fondo de unas nubecitas de colores y tal, todo muy maravilloso, con focos, y esa era la foto, no era con el móvil, ahora que ahora se hace. Efectivamente. Ahora con el móvil cualquiera hace una foto, pero antes tenía su ciencia. Y no he visto fotos malas, vamos, por ningún lado. Y nada más que tenían para un tiro, ¿eh? Que no había mucho más. Una vez que terminas el trabajo, que es un trabajo importante, como digo, de documentar, de recoger fotografías, de testimonios, de hacer la entrevista, de desplazarte al lugar donde se hace la entrevista, en este caso la casa, llega el periodo más complicado, que es el montaje, y el montaje no se hace en media hora. No ni en una hora. Ya de por sí, descargar los datos ya cuesta trabajo porque lleva mucha cantidad. Además el audio aparte, hay que montar las dos cámaras, el audio, y ahora empiezas a escuchar, vas quitando las partes que a lo mejor salgo yo hablando, si no queda más remedio que se me escuchará, no puedo quitarme. Y después pues ya vas haciendo el montaje, vas colocando las cosas, las fotos, vas escuchándolo, bueno, vamos aprendiendo. Y una vez que terminas ese producto, ¿se lo das a la familia? Se lo entregamos a la familia en un pendrive de madera. Eso te iba a decir, quiero que entres ahí. Porque es un pendrive así chiquitito de madera en forma de hojita. Sí. Y, hombre, algo la que... hoja del árbol del recuerdo. Es la hoja del árbol del recuerdo. Y se entrega a la familia, dependiendo de... Vamos, ya está, en un pendrive. Es que no... Simplemente es el detallito de tener una cajita de madera en forma de hojita, que tú lo abres y ya lo puedes conectar para verlo. Yo en este caso siempre recomiendo que hagas varias copias de seguridad. Sí, sobre todo por si tienen varios hijos o nietos. Yo lo guardaré, lo podré guardar 4 o 5 años, pero claro, a medida del trabajo llegará un momento que no podré mantenerlo más tiempo. Sí, un disco duro grande para eso. Y ojalá no puedas, porque significará que hay mucho trabajo. Eso. O sea, que hay muchísimo trabajo y no hay disco duro como para aguantar todo eso, evidentemente, ¿no? ¿Se publica esto en alguna red social?
Pues ahora mismo todavía no he empezado por redes sociales, quiero empezarla. No, Ahora mismo tengo lo que es la página web. El producto, por ejemplo, el de Cristóbal, ¿se publica en alguna red social? Ahora mismo lo tengo en la página web, lo tengo en YouTube metido, ¿vale? Y está dentro de la página web. Privado, algo ¿no? sí, esto tiene que quedarse privado. O sea, ellos me han autorizado para hablar de esto y hacer 4 o 5 minutitos para que la gente sepa realmente qué es lo que es y cómo se hace. Porque es más fácil verlo que explicarlo. Es un regalo para la familia, evidentemente. Es un regalo para la familia. Que la propia familia es la que contrata y la propia familia que tiene el producto. Y en el caso que nos ocupa de Cristóbal, pues queremos agradecer a la familia que nos haya brindado la oportunidad al menos de tener algunos minutitos, evidentemente sin sonido, para preservar un poco la intimidad de la persona, pero sí nos ha brindado la posibilidad de tener algunas imágenes de esa grabación para que ustedes vean un poco cuál es el producto final que nos propone Óscar Fernández. Y yo creo que es interesantísimo, sobre todo porque no se pierden esos recuerdos, ¿no? ¿Cómo se pueden poner en contacto contigo? Pues mira, muy sencillo, la página web www.arboldelrecuerdo.es, ahí tienes acceso al teléfono, al correo electrónico, y en cualquier momento me podéis llamar y os comento, incluso por WhatsApp también si queréis. En la página web está absolutamente todo, arboldelrecuerdo.es, hay también una sección que se llama preguntas frecuentes. Sí. Bueno, yo aquí más o menos las he dicho yo casi todas. Bueno, Pero cualquier duda me llamáis y sin ningún tipo de problema os lo explico y ya está. Lo más difícil aquí es convencer muchas veces al familiar, al entrevistado, porque se ponen nerviosos, porque yo no soy una televisión, yo soy normal y corriente, y entonces tengo que intentar relajarlo, que es lo más difícil. Sí, bueno, es una labor psicológica, porque al final llegas a la casa y hablar con él, a lo mejor sin cámara, el primer día, charlar un rato con él, decirle lo que vas a hacer. Claro. Y quizás el momento más importante sea cuando se olvida uno de todo. O sea, cuando ya empiezan, ya van tranquilos, ya se dan cuenta de que soy un amigo, como que está tomándose una tapita, una cerveza. Sí, la idea es un poco que te mira a la cara y que no mira a la cámara, sino que se ponga a contar cosas, como tenga que mirar a la cámara muchas veces. Exacto. Los que no trabajan en esto de la televisión, les resulta muy complicado hacer una entrevista, o sea, ser entrevistado, porque yo lo que tengo delante realmente es un trozo de cristal, es una lente, ¿vale? Una lente que no me asiente con la cabeza, que no me dice sí o no, sino que es una lente fría, totalmente fría. Entonces hablar a una lente, hablar a una cámara es muy complicado, hasta que no llevas muchos años en esto, pues no te das cuenta de que esa imagen que tienes ahí, que es como digo, un trozo de cristal, no es una persona que tiene alma, como tú dices, ¿no? Entonces para llegar a ese momento es complicado, entonces es muy difícil. Yo siempre digo que me hablen a mí, ¿no? Cuando se hace una entrevista, ¿no? Sí, yo siempre digo, mírame a mí a los ojos, olvídate de la cámara me encargo yo de las dos, pero tú me hablas a mí. Y ya cuando ya me escuchan, hablo con ellos, me río, bromeo, entonces ya ahí se relajan, es psicológico, lo que tú dices, que es psicológico, no hay más. Entonces no decir tampoco, no, te van a hacer una entrevista, que queda así, no, mira, vamos a hablar de tu vida, como cuéntame tu historia, tus cositas. Como si yo fuera un familiar tuyo, igual. Claro, es que si lo hicieras sin cámara seguramente estaría una cámara oculta, entonces ya... entonces sería más complicado, ¿no? Sí, ya te digo. No, pero tampoco es muy interesante, por ejemplo, no sé si Cristóbal, pues evidentemente o está viudo o tiene esposa, pero sí a lo mejor te puedes plantear la posibilidad de hacerlo en pareja, ¿no? También, ¿por qué no? Es una opción. Una opción, imagínate una pareja que tenga ya una determinada edad y que digan, oye, pues yo quiero a mis padres, no quiero a mi padre o a mi madre, sino quiero a mis padres, Óscar, entrevistarlos o que hablen sobre su vida o hablen sobre su trayectoria y sus recuerdos. ¿Habría la posibilidad de hacer una...? Esto está abierto a todo, incluso si por desgracia ya no tienes padres y madres, pues lo que se puede hacer es escoger a los hijos, hacerle una entrevista a cada uno de manera individual de que hablen de ese padre. O sea, te digo, se graba directamente cada uno en su casa, luego se hace el montaje y luego se puede tirar un poquito más exterior a los primos, familiares, a distancia y se va recolocando. Y lo que estás haciendo es un homenaje a tus padres. Todo lo que tú recuerdas, ¿qué recuerdas de niñez de tu padre? Venga, cuéntamelo, pum, pum, pum. Porque cada uno seguro que tiene una cosa distinta. ¿Qué recuerda? Claro, seguro. O sea, al final, te digo, esto está muy abierto. Esto es a lo que a gusto del consumidor, por decirlo de una manera un poco. No, eso está inventado ya, es el árbol genealógico, pero en este caso a través de la imagen, ¿no? A través de la imagen. Sí, porque muchas veces, yo recuerdo en mi casa, ¿no? A ver una cartulina de blanca y poner los dientes de ese árbol, ¿no? Efectivamente, pero al final... Aquí estoy yo y aquí está mi bisabuelo y mi tatarabuelo, ¿no? Claro, pero aquí en imagen ves todo, cuando se emociona, ve la sonrisa, ve la voz, ve y aquí cómo no se mueve. Claro, y en ese cartulina no hay recuerdos, está solo fotografías efectivamente. caras, ¿no?
que está muy bonito tenerlo. Las cosas Sí, como no, pero van. bueno, Y sí, se puede pero- poner en el vídeo también, porque me Sí, lo han si dicho. lo Se puede, tuviese- al final del vídeo se puede colocar, mira, este es tu Ah, programa. sí, sí. Todo aquí viene. Sí, pero Pero no es lo mismo, ah, evidentemente. Claro. impacta más esto. Yo digo que a las familias que se lo enseñan, en este caso a la familia de Cristo, les ha gustado muchísimo. ¿Y a ti personalmente? A mí me ha encantado. Yo estoy apostando por esto porque es que me gusta, que escuchas y aprendo de ello y te das cuenta y te sitúa, realmente te sitúa dónde estás y de dónde venimos. ¿Hay más proyectos que tengas en mente? No, yo ya apuesto por este al máximo, ya no doy más vueltas. Ya este llevaba un añito y pico dándole vuelta a cómo hacerlo, cómo hacer la evolución de hoy conocemos, y esta es la evolución. Pues como dices, hoy hemos conocido a Óscar Fernández, ha sido un placer. Muchísimas gracias por estar con Gracias nosotros. a ti. Vamos a repetir la página web si no te importa para que la gente lo Sí, pueda ver. algodelrecuerdo.es. Arboldelrecuerdo.es, ahí pueden encontrar toda la información y encontrarán también por un tráiler de lo que acabamos de ver. Preguntas, respuestas, sobre todo si tienen dudas y lo más importante, si tienen alguna duda pueden llamar por teléfono, preguntar presupuesto, a cualquier duda que se pueda tener, seguro que Óscar va a estar pendiente de todo. Un placer, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad y enseguida volvemos con otro interesante proyecto de emprendimiento. Hasta ahora. Bien, continuamos en nuestro espacio Avanza aquí en 101 Televisión Cádiz y vamos con otra entrevista muy relacionada con Jerez y con la cultura, con la tradición, que evidentemente es vitivinícola en esta ciudad que ha vivido y sigue viviendo, esperemos que siga viviendo durante muchos años del vino de Jerez mundialmente conocido. Pero hay una cultura que quizás no estaba muy centrada en la ciudad, que era la cultura del vermut. Es verdad que si uno va a Madrid, a Cataluña o a Valencia, el vermut estaba muy centrado, vamos a tomar un vermut, ¿no? Pero en Jerez quizás se perdió durante algunos años. Ahora se está recuperando la palabra vermut por un lado y la cultura de tomar vermut por otro. Es curioso, pero las cosas cambian o vuelven realmente, ¿no? Vamos a hablar de un vermut que es el primer vermut etiquetado de Jerez. Es el resultado de un trabajo que se remonta al siglo XIX, nada más y nada menos, a través de una bodega que tiene un nombre también muy tradicional, muy ligado a esta tierra, como es Serantia. Está con nosotros Antonio Bustillo. Antonio, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buena, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros y Liliana Rincón. ¿Qué tal, Lili? Muy bien, gracias. Gracias por estar con nosotros. Primer vermut etiquetado en Jerez. ¿Estás de acuerdo conmigo en que se perdió un poco la cultura del vermut en Jerez? Porque es verdad que en otros lares sí que existe esa cultura del vermut. Sí, incluso con una... sí, con naranja, con sí, pomelo, con hielo, con soda. Con soda, también. Exacto. Sí, es verdad que aquí en Jerez se perdió durante varias décadas, bastantes décadas. Ha habido algunas bodegas que incluso todavía quedan barricas o botas, Sí. como llamamos aquí. Botas con vermut antiguos que tienen décadas y décadas en sus instalaciones. Pero realmente se ha dejado de comercializar durante una gran época. Sí. Y fue por el consumo. Yo tengo una teoría, es que los vinos de Jerez son vinos muy potentes y entonces realmente al final el vermut, cuando se era un vermut envejecido, al final el vino de Jerez se imponía técnicamente a los botánicos y Sí. parecía más un vino dulce, ¿no? Sí. Entonces ya fueron proliferando muchos vermuts del norte de España Sí. y quizá también los andaluces no somos muy de un gusto muy amargo. Entonces eso ha provocado que durante décadas pues no hayamos tenido vermut casi en el mercado. Porque al principio del siglo por sí había vermut en Jerez, Sí, ¿no? sí, incluso hasta los Había años muchas 50 bodegas, ¿no? o 60. Hasta los años 50. Sí, después fueron desapareciendo poco a poco. Ya en los años 50 o 60 se veía de forma testimonial. Incluso era muy curioso que, nuestro proyecto está un poco ligado a la viña que tiene mi familia
incluso en la casa que era familiar donde nació mi madre y eso vivían, incluso aparecían publicidad de vermú ¿sí? de Jerez de la época de inicio del siglo XX. Pero ya eso poco a poco se fue desapareciendo. Quizá también las bodegas le interesaban otros productos, sí, promocionar el brandy, el vino, y ya el vermú fue desapareciendo. Y bueno, ahora en estos últimos años ha habido una moda a nivel global, a nivel nacional y también a nivel internacional, donde muchas bodegas hemos visto la posibilidad de volverlo a recuperar el consumo en nuestra zona y realmente la promoción y la comercialización de los vermú elaborados con vino de Jerez. Claro, porque eso te voy a decir, evidentemente, y con todo el respeto a los vermús de otras partes de nuestro país, este vermú de Jerez está elaborado con vino de Jerez, está claro, y eso es una impronta difícil de copiar. Sí, la verdad es que para nosotros fue una alegría tremenda el poder llevar en el etiquetado vermú de Jerez, ¿no? Siendo también el primero en llevarlo. El tema fue que inicialmente queríamos hacerlo de ese modo, pero no había una legislación que lo amparase, hasta que el año pasado salió una legislación europea que permitía el uso de la denominación de origen en su etiquetado en otro producto, sí, si las características organolépticas vinieran marcadas por ese producto de denominación de origen. Entonces, ¿Fuisteis los primeros? fuimos los primeros, hablamos con el Consejo Regulador y pudimos obtener la aprobación de ellos para poder comercializarlo así. Realmente está elaborado 100% con vino de Jerez. Tenemos que realizar una auditoría anualmente, demostrando toda la trazabilidad, todos los orígenes de los vinos utilizados en el vermú, y realmente, pues bueno, estamos muy contentos, muy satisfechos de poder llevar, y una gran responsabilidad, llevar el nombre de Jerez en Pues el sí. etiquetado. Nunca mejor dicho, porque incluso el nombre de Lilian, que por cierto te has incorporado recientemente al proyecto, el nombre de la bodega y el nombre de vermú está muy ligado a Jerez, ¿no? ¿Serantía o Serantia? Xerantia. Serantia, cuéntanos. Xerantia. Sí, ¿Cómo viene realmente eso? Antonio tenía ese nombre, bueno, desde antes, desde empezar a soñar, ¿no? Con el tener una bodega propia. Xera, viene obviamente con el nombre de Jerez, ¿no? En época Sí, fenicia, y queríamos que tuviera esa impronta, ¿no? Que de hecho la bodega hablara directamente de Jerez. Y Antia, que viene de Anteia, de diosa de la vegetación y las flores, en la mitología griega. Pensamos que era un nombre que realmente podía contar nuestra historia, ¿no? En este caso, yo creo que yo he llegado a la vida de Antonio para ayudarle a contar la historia de su familia, que es preciosa. Y claro, el viñedo que ha dado origen a este proyecto es el viñedo en el que nació su madre, sus tías, y donde sí, crecieron en su infancia. Entonces, ellas han amado ese lugar y es finalmente un homenaje a ellas, ¿no? A las mujeres que eran dueñas de ese viñedo y que lo han cuidado pues durante décadas. Antonio, te vemos ahí Sí. muy firme en tu bodega, porque eres enólogo, ¿no? Tienes una trayectoria de enología muy Sí. importante, ¿no? Sí, yo estudié química y empecé a hacer el doctorado en química orgánica en la Universidad de Cádiz. Nada más y nada menos, ¿no? Sí. vaya Realmente, trayectoria, sí. sí, estuvimos desarrollando fungicidas para el campo, para la botrytis cinerea, para el control de botrytis, que es la culpable de la pudrición gris de la uva. Y en ese momento me tiraron otra vez las raíces vitivinícolas de mi familia y decidí estudiar enología a la vez que estaba haciendo el doctorado. Wow. Ahí ya, pues, bueno, al final del proyecto, al final del estudio, había unas prácticas de empresa y por ahí pude empezar a trabajar en una bodega de Jerez, en Garbey. Durante 12 años estuve trabajando, un proyecto muy ilusionante y muy bonito, y siendo enólogo en una bodega de las que tienen más historia en Jerez, ¿no? Para mí fue una maravilla, y a partir de ahí ya fue ampliando mis conocimientos y mi trayectoria para algún día cumplir este sueño de poder llevar a cabo mi propio proyecto bodeguero. Lo que mucha gente sabe aquí en Jerez, pero quizás fuera no lo conozcan tanto,
es que muchas bodegas, algunas bodegas, que se dedican al arte de envinar botas de roble para después exportarlas para que en ellas se críe el whisky. Sí, ahí donde lo ven. Muchos de los whiskies que ustedes toman o no, todo depende evidentemente, o que lo han visto, están envinados en botas de roble de Jerez, y creo que esta bodega también ha tenido o sigue teniendo este producto, o digamos esta línea, ¿no? de negocio, ¿no? Una línea de negocio fue la primera que empezamos a desarrollar en la empresa. La empresa se funda en 2017. Sí. Y en ese momento realmente quería hacer que los vinos fueran desde el inicio, desde que fueran jóvenes, y yo llevándolo toda su trayectoria de crianza, por lo cual no podía comercializar vinos de Jerez, ya que necesita una serie de años de crianza. Por eso vi la posibilidad de llevar a cabo el envinado con vinos de Jerez, de los barriles que después van a ser de whisky. Sobre todo oloroso, ¿no? Oloroso, sí. Ahora mismo tenemos sobre todo oloroso y una pequeña parte de Pedro Ximénez. Pero sobre todo llevamos a cabo el oloroso. Realmente empezamos con muy pequeñas cantidades, con proyectos que en un primer término no queríamos que fueran muy grandes, pero al final fuimos creciendo. Y cada vez pues hemos tenido más barriles en nuestras instalaciones, y el oloroso pues claro al whisky le aporta una serie de componentes del vino que lo hacen mucho más suave, mucho más fácil de tomar, y después una cantidad de aromas y sabores de frutos secos, de caramelo, que le aportan al whisky y lo hacen que realmente tenga una calidad suprema. Entonces, bueno, llevamos en nuestro realmente lo que nos aporta económicamente para haber podido seguir con este proyecto. Algo que la gente no sabía, ¿verdad, Elian? Yo no lo sabía hace muchos años, cuando tomaba un whisky que estaba, un whisky escocés, que estaba envejecido, ¿no? En botas de vino de Jerez. Curioso, ¿verdad? Claro, para nosotros, bueno, ha sido interesante poder participar en este proyecto. Bueno, Antonio se ha dedicado a en esta línea de negocio desde el inicio, ¿no? De la bodega, como él mencionaba, para poder sostener a largo plazo el proyecto. Hemos recibido visitas de algunas destilerías a través de nuestros clientes, que realmente son las tonelerías también andaluzas. Claro. Que creo que también eso ha sido importante en nuestro trabajo, ¿no? El poder unirnos a empresas que también trabajan pues con nuestros mismos valores y que nos han ayudado a crecer en esa línea. En estas visitas de las destilerías hemos podido llegar a conocer el impacto, ¿no? Que puede llegar a tener los barriles a la hora de elaborar sus productos o darle como un finish, que hablan ellos, ¿no? En la etapa final del proceso. Yo, por ejemplo, que no consumo whisky, realmente nunca me había fijado que en las etiquetas de los grandes whiskies hablan obviamente de que han sido envejecidos en su parte final. Incluso hablan del tipo de vino, ¿no? Y de madera que tenían. Entonces yo pienso que eso es algo que para Jerez también es muy importante, ¿no? Creo que le añade valor, ¿no? Y creo que también es un reconocimiento a lo que el potencial, que tienen los vinos de Jerez, ¿no? A la hora de dar estos matices a otros productos, ¿no? Pero físicamente se exporta la bota, se manda a través de un contenedor a Escocia, por ejemplo. Sí, la bota sale de nuestras instalaciones hacia la tonelería, que ya la manda hacia el destino, la destilería, siempre vacía, evidentemente. Pero la madera queda impregnada de todos los componentes del vino, y entonces incluso llegan a cada una de las destilerías certificadas. En la denominación de origen creo una certificación que con el término Cherry Cask, incluso hay algunas que son olorosos Cherry Cask, Pedro Ximénez Cherry Cask, y lo que ellos de esa manera las botas salen certificadas con el tiempo que ha estado de llenado con vino de Jerez en nuestras instalaciones, cuando se llenó, en qué bodega ha estado, porque hay muchas bodegas de Jerez que siguen haciendo esta actividad, la tonelería, el tipo de madera, el tipo de vino, y todo ello hacen un sello de calidad y de garantía para las destilerías.
realmente cuando vemos una botella de whisky con el término Cherry Cask es una alegría para cualquier jerezano y para cualquier gaditano de poder tener los whiskies más famosos del mundo con ese sello. Desde mi desconocimiento, ¿se puede reciclar nuevamente esa bota una vez que ya se ha tenido? ¿Qué vida útil puede tener esa bota en Escocia, por ejemplo? Realmente, al final, la bota jerezana es una bota que dura muchísimos años en Jerez, dura décadas y décadas. Y esas botas eran las que se exportaban a Escocia para hacer este término de whisky. En las últimas décadas ya cada vez, desgraciadamente, hay menos bodegas y menos botas, por lo tanto, ellos buscaron lo que estamos desarrollando nosotros es con barriles nuevos, de madera nueva, de roble, y entonces nosotros lo envinamos esos 2 años normalmente, ¿sí? El mínimo 1 año por la denominación de origen, y la llevamos a Escocia o a otros países donde la destilería la tienen, tanto como decía ella, para hacer un proceso final de crianza o llevar a cabo todo el proceso de envejecimiento del whisky, claro, en ese mismo barril. Una vez que embotellan el producto, a veces lo utilizan, depende de cada una de las destilerías, tiene su proceso, lo pueden utilizar como una segunda vez, pero ya una tercera, cuarta ya no impregnaría, no llevaría a cabo esa impregnación, y entonces las desechan. Desgraciadamente ahí es muy parecido al vino tinto, al vino de tinto, donde tiene una serie de años la utilización de la barrica hasta que después es desechada porque ya no se puede, ya no tiene la impregnación de los componentes y de los sabores en el producto final. Y en esa cabecita de Antonio, que era innovadora, no solamente ya por el tema del envinado, sino por los vinos, dijo, ¿y por qué no? Vamos a crear un vermut de Jerez, pero utilizando tus conocimientos dijiste, va a ser un vermut especial, donde además va a tener una serie de ingredientes innovadores. Y cuando hable de la alcachofa, la verdad es que va a ser algo curioso, porque es la primera vez que se utiliza la alcachofa para elaborar un vermut, no un vermut de Jerez, sino un vermut general, creo que es la primera vez. Explícanos un poco, ¿cuál es el proceso que se sigue? Porque bueno, ¿cómo te da por decir, estoy innovando todo el tiempo y ahora voy a crear un vermut el vermut, la verdad es que para mí me hacía mucha ilusión desarrollar un producto que había estado muchas décadas sin poder comercializarse, y veía que era una posibilidad muy bonita para desarrollarlo. Empecé en el año 2018 a hacer su combinación, y siempre íbamos haciendo pruebas, íbamos desarrollando, y entonces lo que hacemos es, por un lado, envejecemos los vinos, el Oloroso y el Pedro Jiménez que lleva, ¿sí? Y por otra parte los botánicos, que son extractos de vegetales, extractos de especias y eso. ¿Por ejemplo? Pues mira, lleva romero, tomillo, cilantro, regaliz, corteza de naranja, clavo y el especial de alcachofa. Después lleva otros más que no se pueden decir. El ajenjo es obligatorio. El ajenjo es obligatorio, ¿no? ¿Verdad? Que no lo he dicho, el ajenjo. Pero todo eso que he dicho, normalmente, claro, quería hacer un producto genuino y que fuera diferente. Por una parte, llevar a los vinos Jerez, y por otra parte, que evocara a algo muy típico de nuestra zona. Y entonces pensé cómo sería un vermut si lo hubiéramos hecho en época medieval, cuando estaba la época de Al-Ándalus aquí, ¿no? Qué bueno. Entonces, por eso lo etiquetamos mozárabe, porque digamos como si fuera un vermut que pudieran tomar los cristianos de aquella época. Sí. Con los componentes de botánicos que muchos de ellos introdujeron la gastronomía los musulmanes. Y entre ellos, pues la alcachofa. Nos parecía muy interesante. Y lo que decía antes, el vino de Jerez es muy potente, y en relación con otros vermut de otras zonas, donde se utilizan vinos blancos neutros y con mucho menos sabor y aroma, el vino va comiéndose los aromas a los botánicos con el tiempo. Entonces había que buscar, y el amargor, sobre todo el ajenjo.
Sí. Entonces tenía que buscar una nueva fuente de amargor. Hay bodegas andaluzas que utilizan para ello, pues angélica, genciana, pero son botánicos que dan mucha sequedad en boca, dan mucha astringencia, y entonces busqué uno que fuera amargo. Y hay un licor italiano que bueno, que lo están comercializando, que es de alcachofa, y por ahí dije, bueno, ¿qué más típico, qué más típico que alcaucí en nuestra zona? Y la alcachofa para poder... Me encanta el alcaucil, sí, el término es muy propio de aquí, el alcaucil, sí, cuando sacas ese término del ámbito de la comarca de Jerez, te miran así como diciendo... alguacil, digo, no alguacil, no, alcaucil, ¿no? Sí, claro. y es como otra fuente de amargor y que le da una diferencia. Aromáticamente no es muy potente, pero sí en sabor le da esa distinción. Claro, me acuerdo que cuando Antonio estaba creando este proyecto decía, bueno, mire, quería escoger botánicos que estuvieran inspirados en la gastronomía andalusí, pero también el pensar en la historia de Jerez, ¿no? O sea, teníamos en mente como, en principio, tener a lo mejor varios tipos de vermut. Iniciamos por el rojo porque es el que más se consume, y pensar como en la mezcla de la fusión, ¿no?, de culturas, ese intercambio que ha habido, ¿no?, en esta ciudad, y que pues eso la hace también tan especial, ¿no? Sabemos que las familias, los amigos nos reunimos alrededor de la comida, y entonces finalmente Antonio decía, vale, vamos a intentar fusionar esto, el encuentro entre culturas de esa época, la gastronomía andalusí, y finalmente todo eso pues de alguna manera está detrás de este proyecto del vermut. Porque además los árabes, aunque no consumían alcohol, en teoría, porque en privado hay que tener en cuenta que no desapareció en tiempo de los árabes, no desapareció las viñas de Jerez, no desaparecieron. O sea, la cultura fenicia continuó en esta tierra, porque además fue muy exportadora de pasa, porque la pasa sí se podía consumir, pero bueno, los árabes no eran tontos, en absoluto eran tontos. ¿Qué sensación tienes cuando la gente prueba el vermut? La verdad porque lo primero que tú haces es mirar la cara de la persona, ¿no? a ver qué sensación. En general... La verdad es que es una alegría tremenda como la gran acogida que ha tenido el producto en estos primeros meses. Llevamos desde octubre en el mercado, hemos empezado sobre todo en la ciudad de Jerez y vamos poquito a poco avanzando territorios más lejanos, pero no pensamos que el pie inicial tenía que ser nuestra tierra, y realmente era un público exigente, donde realmente son conocedores del vino de Jerez, y realmente me ha resultado muy gratificante que la gente le guste, que considere que vea el público que sea consumidor de Jerez, que diga, no, los vermut no me gustan, pero este sí. Bueno, claro. Y también gente de fuera que sea consumidora de vermut diga, mira, es un vermut muy diferente, un vermut que tiene esas notas de Jerez, y que realmente me parece que realmente el vino le aporta muchísimo y que es muy distintivo. Entonces esa alegría la verdad es que nos la estamos llevando, y bueno, esperemos que se vea reflejado en la comercialización. Seguro que sí. ¿Cómo se debe tomar? ¿Y a qué hora? ¿Y qué público? A ver, pongo el perfil. Claro, nosotros hicimos durante el proceso de diseño, ¿no?, de este proyecto y de esta bebida, hicimos como varios testing en diferentes grupos, y eso le permitió a Antonio pues técnicamente ir haciendo los ajustes, ¿no? Pensamos que cuando lo dábamos a probar, lo dábamos a probar en las degustaciones solo, desde el momento que hicimos el lanzamiento, porque queríamos que las personas apreciaran el vino que hay detrás. Cuando la gente consume vermut, generalmente olvida con qué vino ha sido elaborado, porque lo primordial son el amargor. A la gente le gusta o más o menos amargo, o más aromatizado o menos aromatizado, pero no piensa en los vinos que hay detrás. Y con el vermut de la bodega Cherantia pues queríamos que la gente sí pensara en el vino, y por eso sugerimos, ¿no?, que la gente lo pruebe por primera vez solo, frío, pero solo, y si quieren matizar sus notas cítricas pues con cáscara de naranja. Algunas personas nos han dicho que lo han probado, por ejemplo, con pomelo deshidratado o con limón, y que también está muy bien. Pensamos que en primavera, verano, a lo mejor se puede consumir con un hielo, porque hay gente que tiene 15 grados de alcohol, entonces al final quiere
a lo mejor suavizarlo un poco con un hielo, más pensamos que sería demasiado porque perdería, ¿no? Claro. Quizá la posibilidad de apreciar todas sus características. Entonces, para los amantes del vermut, y pensamos que solo estaría bien. Para las personas que quieren iniciar y probar, pensamos que también lo pueden llegar a compartir esto, ¿no? Con naranja, pomelo, limón. Lo hemos probado en un restaurante que nos lo sirvieron también con limón y la verdad estaba muy bien, muy bueno. Pero sí los queremos invitar, ¿no? A que puedan apreciar sus características. ¿Y a qué hora? Bueno, La hora del vermut creo que es a la 1 de la tarde, 1:30. Entre 12, 2, Sí. claro. Nosotros ahora, pues precisamente en el proceso de comercialización hemos pensado en hacer una apuesta, ¿no? Por tener Venga. una hora del vermut en Andalucía, una hora del vermut que, claro, puede ser previamente a la comida, como Claro. ha sido en otras ciudades y en otras partes de España, pero también nos hemos encontrado que el vermut ha tenido una buena acogida para hacer un aperitivo en otros momentos del día, ¿no? Por Ajá. ejemplo, hay gente que lo está utilizando como aperitivo en una cena especial. Yo creo que depende del momento y obviamente cuando la gente pruebe este vermut, creo que encontrará que puede utilizarlo en para acompañar diferentes momentos, ¿no? Cenas durante el día. Hay algo que nos llamaba la atención también y es que, por ejemplo, nos preguntaban, bueno, ¿será que le podemos poner soda? ¿Le podemos colocar? Sería una pena, ¿no? Ujú. Porque en los vinos de Jerez, Claro. perdería toda su esencia y ya, bueno, sería otra bebida. Incluso el hielo. Y yo voy a dar una recomendación, si me permitís, muy personal. Yo suelo coger una naranja, trocearla en muchos trozos, meterla en el congelador y cada vez que me tomo el vermut, cojo un trozo de naranja, lo echo en el vermut, con lo cual al disolverse lo que se va a disolver es la naranja Bueno, y no claro. el hielo. Sí. Claro. Con lo cual el hielo, que es agua en definitiva, pues puede adulterar el producto. Es un Sí. consejo. La Ya por verdad que último, sí. Antonio, que estamos casi terminando, las notas que tiene de cata. Las notas y tal. Bueno, Rápidamente. tiene un color caoba, típico de los vermut rojos. Después tiene las características en aromas que le sale mucho el romero, el tomillo, notas de fruta madura del Pedro Ximénez que lleva, notas también de frutos secos procedentes del vino y realmente pues realmente muy complejo y muy elegante. Y después en boca es como hemos intentado un recorrido que inicialmente te da la acidez de la corteza de naranja, es fresco, cítrico, después notas la dulzura de los vinos Pedro Ximénez y también todo lo que es el especiado de tomillo, de clavo y finalmente te deja el amargor, que es un amargor muy ligero, muy suave y un postgusto muy largo donde se nota mucho, ahí tiene ya la incidencia la alcachofa y sobre todo los vinos de Jerez, que te deja un postgusto larguísimo. Pues Antonio Ilián, os deseo la mayor de las suertes en esta aventura del primer vermut de Jerez, al menos con la denominación de primer vermut etiquetado de Jerez. Mucha suerte en esta aventura, como digo, a Serantia y que tengáis un buen recorrido en el mundo del vermut, no solo en Jerez, sino en toda España. Muchas Muchísimas gracias, Esteban. Gracias. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Y ponemos un punto final a este programa aquí en 101 Televisión Cádiz. La semana que viene nos vemos aquí a la misma hora. Adiós.